¿Qué hicieron con eso? Nada, complicar las cosas. Y más adelante eso habrá que echarlo hacia atrás. Ustedes verán en el porvenir los problemas que eso va a generar. No puede ir a una cláusula pétrea, aunque se quiera, porque no es lo mismo la forma de gobierno que es civil, republicano, democrático y representativo. Entonces, con esta modificación totalmente innecesaria que se acaba de hacer, lo que se va a instaurar es que cada gobernante que venga va a querer modificarla, y eso es dañino y perjudicial para cualquier país. Aquí no hay orden, no hay autoridad, y sin orden y sin autoridad no hay democracia. Recientemente estuvimos hablando de la reforma constitucional, de la manera en que fue realizada y de lo que todavía los ciudadanos no sabemos que pudo haber sido introducido de manera implícita en dicha modificación a la Constitución. Pero en esta ocasión no vamos a entrar en detalles en lo que respecta al tema en cuestión. Lo que sí vamos a hacer es compartir con ustedes las declaraciones que ofreció a través de la plataforma La Quinta Pata el abogado especialista en Derecho, así como también especializado en democracia y Estado de Derecho, y por demás ex magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Yotin Curi, quien explica de manera puntual lo referente a los candados, la justicia independiente, la cláusula pétrea y la matrícula de los diputados. Ahí también podremos escuchar el porqué de su consideración de que esta reforma constitucional es irrelevante, sin fundamento, insulsa, inútil, innecesaria, inoportuna, que no resuelve nada, que el pueblo no la pidió, que no especifica y por demás que no presenta un propósito. Escuchemos. Lo peor de todo es que no se pusieron los candados. Eso es una tautología. Mira, yo he calificado esta reforma como gatopardismo constitucional. Es la repetición de lo mismo. Que el presidente fue sumamente generoso y desprendido. Bueno, él fue desprendido y eso hay que reconocérselo en el sentido de que no la modificó para él perpetuarse como hizo Danilo Medina. No, en eso hay que reconocérselo. Porque tampoco se puede ser mezquino. Pero decir que él no va porque no quiere, no. Es que el artículo 124 establecía y establece todavía, él nunca jamás, él no podía ir. O sea, el candado ya estaba puesto. Entonces lo trasladan al 268 como cláusula pétrea. Hay dos aspectos. Para que eso vaya a cláusula pétrea, necesariamente tiene que ir a un referendo aprobatorio. Necesariamente. Todo lo que esté en el título 14 tiene que ser ratificado por la voluntad popular. Porque para eso tenemos supuestamente una democracia participativa. Ese fue el éxito de la Constitución del 2010. Pasar de la democracia representativa a la participativa. No va a referendo, pero también era necesario el referendo porque el tema de la reelección impacta el sufragio pasivo. Y sobre eso, siendo juez del Tribunal Constitucional, en el año 2017, cuando Danilo modificó la Constitución en el 15, llegó el expediente al tribunal. Ya era tarde porque ya se había reelegido. Y hubo varios votos disidentes, entre ellos el mío, el del magistrado Hermógenes Acosta, la magistrada Leida Piña y otros más. Y también hubo votos salvados, como en esta decisión, donde yo decía, era necesaria esa reforma que él hizo en el 15, era necesario un referendo. Como lo digo ahora en el 24, era necesario un referendo. Imprescindible, dicen algunos colegas, no es necesario porque no se está modificando el tema de quórum, de mayorías ni de plazos. Yo les digo, entonces si a mi casa yo le anexo una habitación o le anexo una cocina o una sala, no la estoy modificando.
Claro que la estoy modificando. O sea, no me vengan con ese tipo de razonamiento. Para yo modificar no tengo que tocar las estructuras ni las vigas. Basta con que yo le anexe. Y esa es para que ustedes me entiendan de manera gráfica cuál es la discusión. Y van con eso. Y lo que es peor, el gobierno hace la reforma sin referendo. Se quedó tal como estaba. Igualito. Óigame bien. ¿Por qué? Porque hay un principio que se denomina el paralelismo de formas. El paralelismo de formas significa que de la misma manera y con el mismo procedimiento que tú creas algo, con ese mismo procedimiento lo puedes deshacer. Exactamente el mismo. Y ante el mismo órgano. Entonces, o sea que como se puede ustedes formar lo hicieron igual. sin referendo, cuando venga un presidente mañana con otra mayoría, lo va a deshacer sin referendo y nadie puede decir nada. Entonces, ¿dónde está la cláusula pétrea? Porque la diferencia entre una cláusula pétrea y una cláusula ordinaria es precisamente que para reformarla tienes que seguir un procedimiento más complicado, más gravoso, más difícil. Pero entonces, si lo hicieron de la manera, por la vía ordinaria, pues por la vía ordinaria se va a quitar. Entonces, ¿dónde está la cláusula pétrea? ¿Cuál fue el logro que obtuvieron? Ninguno. Eso se lo podrán decir, ¿verdad? A los que no conocen, a las grandes mayorías, tú sabes, que no conocen de estos temas, que podrán comprarle esa idea, pero en el fondo no se hizo nada. Absolutamente nada. Vamos ahora con el tema del procurador. ¿Ustedes creen que confundieron independencia con inamovilidad? Gravísimo error. Gravísimo error. Una cosa es un ministerio público independiente y eso siempre va a depender de la voluntad política del gobernante de turno, y otra es la inamovilidad. Por eso es ineficaz eso. Eso no garantiza nada. Ni en un caso ni en el otro, porque una cosa es, repito, inamovilidad y otra es independencia. ¿Qué era lo prudente? Que se quedara tal como estaba un funcionario de libre remoción. ¿Qué hicieron con eso? Nada, complicar las cosas. Y más adelante eso habrá que echarlo hacia atrás. Ustedes verán en el porvenir los problemas que eso va a generar. Porque la única manera de tú quitar entonces al procurador, en caso de que se vuelva loco, y se crea un superhombre que puede hacer lo que le dé la gana, entonces el único mecanismo es un juicio político. Hay que llevarlo al Congreso y enjuiciarlo. Y ustedes saben lo difícil que es un juicio político en la República Dominicana. El otro tema, el tema de la reducción de la matrícula. Señores, a diferencia, la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, a diferencia del Senado, su representación es proporcional. Es decir, en función del número de habitantes. Por tanto, siempre, y lo que se estila en todas partes del mundo, es que se coloque el mínimo, no el máximo, ni que se cierre el listado, un numerus clausus, una lista cerrada en la propia Constitución, porque es representativa y es proporcional, a diferencia del Senado, que es territorial. Un senador por provincia es diferente. Entonces, eso es un desatino, porque el primer poder del Estado, teóricamente, es el Congreso, es el Parlamento. Más, porque es más representativo que el propio Poder Ejecutivo y que el Poder Judicial, obviamente, que son escogidos de manera indirecta, igual que los miembros del Tribunal Constitucional. El órgano más representativo es el Congreso, es el Parlamento y, en el caso nuestro, la Cámara de Baja. El tema de unificar las elecciones. Señores, primero era el problema del arrastre. Luego la separamos, luego la unificamos otra vez. ¿Qué es lo que queremos? Porque damos un paso adelante, un paso hacia atrás. Señores, la propia Junta, cuando fue llamada a consulta, dijo el grave problema que tenía unificar las elecciones en cuanto a gastos, en cuanto a equipos, en cuanto a darle muchas boletas al elector, lo cual iba a generar confusión. Pero no le prestaron atención a nada de eso. La unificaron, las elecciones. ¿Qué resolvemos con eso? Nada, complicar las cosas, generar mayores gastos y mayores problemas. Porque se supone que habíamos avanzado con la separación de los diferentes niveles de elección. Entonces ahora volvemos hacia atrás. Entonces, eso, como son temas en los que no hay claridad, lo lógico era que eso se sacara del ámbito constitucional y se plasmara en una ley de desarrollo, en una ley ordinaria. Por eso Guglielmi escribió, el economista, escribió un artículo hace 2 o 3 meses en el Listín Diario diciendo, vamos a poner los candados económicos a la Constitución. ¿Cuáles son? Límite al endeudamiento externo, límite al déficit presupuestario, a la emisión de inorgánicos, a los impuestos. Vamos a establecer límites. No, pero nadie le hace caso. Lo que estamos discutiendo es si son 2 periodos,
si es un periodo consecutivo, si es cláusula pétrea, que no es pétrea. Es el 94, 28 años solamente tuvimos 3 presidentes, Balaguer, don Antonio y el doctor Salvador Jorge Blanco. El doctor Salvador Jorge Blanco y don Antonio, ¿se les ocurrió alguna vez repostularse, como hacía Balaguer? No, porque era un principio del PRD, la no reelección. Sí. Se modifica en el 94, hay que dejar un periodo intermedio. Por eso, el doctor Leonel Fernández no es candidato en el 2000. Es Danilo quien pierde las elecciones frente a Hipólito Mejía. Luego, en el 2002, Hipólito la modifica para ser candidato en el 4. Pierde las elecciones frente a Leonel Fernández. Luego, en el 10, la volvemos a modificar. Fíjense ustedes todas las peripecias. En el 10, otra vez hay que dejar un periodo intermedio. En el 15, Danilo la modifica a 2 periodos y nunca más. Y ahora en el 24 otra vez lo mismo. ¿Qué les indica a ustedes todos estos cambios? Primero, que el tema de la reelección no es pacífico. Por tanto, si no es pacífico, no puede ir a una cláusula pétrea, aunque se quiera, porque no es lo mismo la forma de gobierno que es civil, republicano, democrático y representativo. Eso está desde el 1907, invariable en la Constitución Dominicana, al tema de la reelección, que vive cambiando constantemente. Todavía no estamos claros con ese tema y lo ponemos supuestamente como cláusula pétrea. Si no es un tema que es aceptado por la inmensa mayoría de la población,